metodologías que en principio son diferentes o que realmente se han presentado como opuestas, tienen no solo puntos en común, sino que, en mi opinión, una deriva casi necesariamente a la otra. Vemos que por lo que hay que empezar es la incertidumbre. Primero, la incertidumbre es algo que es inseparable del concepto de acción. Eso ya viene en Mises. Por la incertidumbre es por lo que existe el error entre el propósito y el resultado de la acción. La incertidumbre no significa solo que no pueda predecir qué va a pasar, sino que ni siquiera puedo predecir o tener una serie de posibilidades acotadas científicamente sobre qué va a ocurrir. Esto ya es una cosa que viene de Knight. No es ni absoluta ni constante, y no lo es porque tenemos herramientas para reducirla. Una de las herramientas más poderosas es la ciencia, que es una serie de relaciones de causa-efecto. Siguiente. No obstante, existen varias áreas donde no somos capaces de predecir exactamente. La ciencia no nos ayuda a predecir qué va a ocurrir. Una, parte de ciencias naturales, donde todavía no tenemos el conocimiento suficiente, por ejemplo, predicción de terremotos. Y luego, las selecciones humanas, que es en lo que hace hincapié Mises. La pregunta es, ¿podríamos llegar a conocer científicamente todas las selecciones humanas? ¿Todos los fines, los medios que van a ser elegidos en el futuro? Si fuese así, deberíamos descartar que hubiese libre albedrío, es decir, podríamos predecir qué va a hacer cada uno de los que estamos aquí en el futuro. Ese sería un razonamiento contrario. El otro es que científicamente no es posible que la mente conozca cómo ella misma funciona y por lo tanto cómo funciona el resto de mentes. Es un argumento que viene tanto en Hayek, en el orden sensorial, como en Popper, pero desde puntos de vista diferentes e incluso contrarios. Siguiente. Consecuencias de esto es que el conocimiento disponible se encuentra disperso, no podemos agrupar todo en una misma mente, y que los fines de los individuos son los datos últimos, aquellos que no podemos analizar como efectos de ninguna causa. Aquí he puesto dos citas de Mises y Popper que reflejan exactamente lo mismo. Las selecciones humanas son datos más allá de los que no podemos ir. Siguiente. Otra consecuencia de incertidumbre es la mencionada anteriormente. No podemos obtener ni siquiera probabilidades sobre hechos futuros que se refieran a elecciones humanas. Y, por tanto, incapacidad de obtener predicciones científicas sobre la acción humana. Siguiente. La ciencia. La ciencia funciona a base de leyes. Y aquí he puesto dos citas, una de Popper y otra de Bastiat, referidas a leyes científicas. Básicamente, las dos se refieren a lo mismo. Las leyes científicas, una ley científica debe funcionar siempre que se den sus supuestos. Siempre. Si no, no funciona. Como dice Popper, si admitiésemos leyes que estuviesen ellas mismas sujetas a cambio, el cambio nunca podría ser explicado por leyes. Una aplicación similar para las leyes económicas es la cita de Bastiat. Por tanto, lo importante de las leyes es que nos permiten conocer relaciones de dependencia entre distintos elementos. Ahora, el problema es cómo distinguimos si una afirmación científica o ley es o no es científica o no lo es, porque tenemos un problema. Creencias personales no pueden ser leyes científicas. De nuevo, aquí vemos un punto de encuentro entre Mises y Popper. Y por último, la definición de Popper que realiza antes de su famoso criterio de demarcación, que es lo que permite distinguir si algo es una ley científica, una afirmación científica o no. La objetividad de las afirmaciones científicas reside en el hecho de que pueden ser intersubjetivamente testadas. Lo importante es que entre distintas personas se puede llegar a un acuerdo sobre si una afirmación es verdadera o no. El hecho de incertidumbre, de que existe incertidumbre, es lo que hace que las leyes científicas siempre sean hipótesis, siempre sean aceptadas tentativamente, siempre es posible que sean criticadas y mejoradas. Esto es porque tenemos, por un lado, el problema de inducción, el típico problema de que por mucho que yo vea una serie de eventos repetidos en el tiempo, no significa que se vayan a repetir de nuevo, por lo tanto tenemos que hacerlo desde el punto de vista de evitar el problema de inducción, y luego las leyes científicas sí que pueden ser interpretadas, la simetría que habla Popper, como leyes, como afirmaciones que prohíben determinados sucesos. Por eso, no podemos decir que se vaya a repetir, pero podemos decir, la hipótesis es que este suceso no se va a dar. Mientras sea así, podemos aceptar tentativamente esa ley como verdadera hasta que sea falseada, hasta que encontremos un evento que la contradiga. La clave, en mi opinión, está aquí. No cualquier evento vale. Tiene que ser un evento reproducible, y estas son palabras de Popper. No cualquier evento puede falsear una afirmación científica. Tiene que ser un evento reproducible, para que de esa forma podamos de nuevo estar de acuerdo en la crítica hacia una ley. Esto, en determinadas situaciones, para determinadas ciencias, es posible hacerlo mediante el método experimental. Tenemos una situación controlada que podemos repetir, de forma que podemos reproducir ese evento que contradiga la ley o la hipótesis que estábamos afirmando anteriormente.
En economía, no obstante, vemos que no es posible. Si los fines son los datos últimos que no se pueden controlar, es imposible tener un ambiente controlado donde conseguir un efecto reproducible a través de fines humanos. Pero esto no significa que la economía no sea una ciencia, porque los fines, para conseguir los fines, hay que usar medios. Y como dice Mises, los medios son decisiones técnicas, cuyas relaciones pueden estudiarse mediante la lógica. Y la lógica es algo compartido por los humanos, es decir, es una herramienta que podemos usar intersubjetivamente para testar hipótesis. Por tanto, las leyes económicas se pueden testar mediante contrafactuales de carácter lógico. Por ejemplo, esto es algo que expone Hülsmann, por ejemplo, la ley de la demanda y la oferta. Si la demanda sube, es imposible que el precio baje, ceteris paribus. Y esto es algo que podemos contrastar de manera científica, es decir, intersubjetivamente, a través de la lógica, un elemento que compartimos. Usando la cláusula ceteris paribus y una serie de hipótesis sobre el mundo exterior, que son abstracciones, podemos conseguir la teoría económica, que no nos vale para predecir, porque de nuevo no podemos controlar los fines últimos, pero sí nos vale para comprender lo que está ocurriendo. Como metodología opuesta, aunque teóricamente basada en Popper, es la que desarrolla Friedman. ¿Cuál es el objetivo? Conseguir predicciones empíricas, es decir, un modelo muy similar a la aplicación en las ciencias naturales. De este modo podemos usar hipótesis falsas. Lo único que importa es que la teoría económica prediga qué va a ocurrir. Siguiente, por favor. El problema con esto es que, como de nuevo no podemos controlar los fines, no podemos falsear teorías económicas empíricamente. No tenemos un evento reproducible que nos permita falsearlas. El uso de la estadística, que es lo que conlleva normalmente esta metodología, lo que genera es confundir correlación con causalidad. Y por último, para mí uno de los errores, una de las confusiones más grandes que hay ahora mismo, en general en economía, es confundir tendencias con leyes. Y esto es una cosa que expone muy bien Popper. Dice, la existencia de tendencias en el cambio social es raramente cuestionada. La respuesta es, las tendencias existen, o más precisamente, la presunción de tendencias es normalmente un instrumento estadístico útil, pero las tendencias no son leyes. Una afirmación sobre la existencia de una tendencia es existencial, no es universal. Las leyes son universales. Por último, predicción-especulación. Para poder realizar una predicción, lo que necesitamos es una teoría, unas condiciones iniciales y que nos permitan realizar una predicción en el espacio y en el tiempo. El problema es, de nuevo, no podemos controlar las condiciones iniciales. Es el mismo problema de siempre, el no poder controlar los fines últimos de los humanos, el no poder entenderlos, no poder predecirlos, no comprender su funcionamiento, es lo que no nos permite realizar predicciones científicas sobre la acción humana en el futuro. Solo nos permite realizar especulaciones. Podemos hacer especulaciones a través del conocimiento de la teoría que tenemos y de lo que creemos, pero no de manera científica, sino de manera subjetiva, sobre los fines últimos de las personas que nos rodean. Esta es la razón por la que no es posible testar empíricamente leyes económicas, pero sí nos permite realizar lo que Hayek denominó predicciones de tendencia. De nuevo, como el ejemplo de la oferta y la demanda, mediante contrafactuales lógicos podemos saber qué pasará si se lleva a cabo una acción. Ya como conclusión, los 3 puntos más importantes. El criterio de demarcación científica, lo que nos dice si una afirmación es científica o no, está basado en la existencia de eventos reproducibles para poder falsear teorías científicas. Esto vale para las ciencias naturales, para las ciencias sociales, para todo tipo de ciencias. Es el problema de la imposibilidad de conocer las valoraciones de los individuos y además una causa de la incertidumbre, lo que no nos permite realizar refutaciones empíricas de leyes económicas. Y por último, sí tenemos un instrumento para poder hallar dichas leyes científicas dentro del campo de la economía, que, de forma que sean falseables intersubjetivamente, el uso de la lógica. De esta forma, yo creo que, aunque luego la aplicación que Popper hizo de su desarrollo al campo de ciencias sociales es errónea, para mí lo que es el núcleo de su teoría, o de donde derivó la parte importante de la falsación, si es aplicada rigurosamente a las teorías o a las teorías científicas en el campo de las ciencias sociales, deriva básicamente en la metodología de Mises. Esto.